No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del verso 7 al 15. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia? Queridos amigos, queridos hermanos en la fe, sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Estamos una vez más con ustedes por gracias y voluntad de Dios, que Él nos permite el poder meditar y compartir su palabra, dando la bienvenida a los que se han unido a este gran proyecto de Dios, y a los que no lo han hecho, los hacemos esa cordial invitación a que se suscriban, activen la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. ¿Sí? Invitemos a otros a suscribirse, invitemos a otro a apoyar este canal de evangelización. Ese es el querer de Dios, que vayamos al campo a sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Recuerde, los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Es así como hoy el Evangelio nos enseña de la oración. Cómo nosotros debemos orar, cómo deben orar ustedes, cómo ustedes y yo debemos enseñar a nuestros hijos a orar. ¿Por qué Jesús nos enseña a orar? Porque por el mundo hay muchas personas que oran como ellos quieren, ¿sí? Por eso, hoy Jesús, a través de este evangelio, nos enseña a orar con fórmulas. Digan o repitan, dice el Señor. Vamos a hablar un poco de la oración, donde la gente quiere ser maestro de oración. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Han visto ustedes que hay muchas personas que tienen distintas formas de orar, ¿sí? Donde mucha gente quiere ser maestro de oración, donde cualquiera ora como se le ocurre. Cualquiera en este tiempo enseña a orar y muchos están aprendiendo a orar como le guste. Y otra cosa es que ore como Cristo mandó, ¿sí? Eso es otra cosa. Porque el Señor hoy nos enseña a orar con fórmulas, repitiendo fórmulas, oraciones ya compuestas. Vamos a ver cómo Pablo oraba cantando himnos. Vamos a verlo. Y cómo Jesús oraba repitiendo. Por eso el Señor nos enseña a orar repitiendo fórmulas. Digan o repitan, dice el Señor. Y hay muchos en todo el mundo que oran como ellos quieren. Pero Jesús hoy enseña a sus discípulos a orar y punto. Puede ser que haya otros que estén enseñando a orar a otros, pero
¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cómo enseñó a orar Jesús a sus discípulos? Con fórmula, ¿sí? Por eso, nosotros debemos buscar las Escrituras, porque todo lo que está escrito en la Escritura es la doctrina de Jesucristo. Y todo lo que la Madre Iglesia Católica nos enseña es porque los que lo escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo y lo investigaron, ¿sí? Ahí está San Lucas. San Lucas en el capítulo 1, en el verso 1, dice que él investigó. Eso se llama catequesis. Investigó la palabra de Dios y después de indagar, de investigar, él escribe el Evangelio de San Lucas. Después de ver que todo estaba bien, que todo está correcto, lo escribe. Y es por eso que hoy la iglesia lo enseña. Pero que hay muchas personas por allá, en otros lugares, en su familia, en su comunidad, que ellos tienen otra forma de orar, se les respeta, pero no se le cree. Por eso, la iglesia nos enseña a orar como Jesucristo enseñó a sus discípulos. Ya queda en ustedes, ya queda en mí, aprender a orar y enseñar a nuestros hijos. Es el compromiso, es el deber. Fíjese bien. En San Lucas, en su capítulo 11, ¿sí? San Lucas capítulo 11, en su verso 1, uno de los discípulos le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Y vea cómo lo dice las Sagradas Escrituras. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en la tentación. Ahí está Jesús enseñando a sus discípulos. Ahí está Jesús que él dice cómo nosotros debemos orar o rezar repitiendo, ¿sí? Fórmulas, oraciones ya hechas por el Señor, ¿sí? Oren así, dice el Señor, y nos enseña la oración del Padre Nuestro. Que haya gente que gritan, que saltan, que se tiran, que se revuelgan, eso son ellos. Pero Jesucristo enseñó a sus discípulos y sus discípulos fueron enseñando hasta el día de hoy y seguirá esta enseñanza hasta donde el Señor así lo permita. Así es como se aprende a orar del Maestro, porque Él también oraba repitiendo fórmulas. Oiga cómo lo dice San Mateo. San Mateo en su capítulo 26, en su verso 44, dice de esta manera, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Aunque hay muchos que critiquen, hay muchos que dicen, es que los católicos hacen una repetidera, repiten y repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues así lo enseñó el Señor. Mateo 26, 44, Jesús oraba repitiendo, ¿sí? Y recordemos de que hoy el Señor en su Evangelio nos dice, cuando pidan a Dios no imiten a los paganos
con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos. Cuando el Señor pide que nosotros no hagamos, porque hay muchos que siguen a otras personas a orar como les gusta, como ellos quieren. Van por todas las calles gritando para que la gente los oiga y los salude por las plazas, por los parques. Fariseos hipócritas, dice el Señor, mentirosos, porque la forma de orar que el Señor enseñó es a través del Padre Nuestro y repitiendo fórmulas, repetir el Padre Nuestro. Y por eso el Santo Rosario, la oración a nuestra Madre, la Virgen María, está en las Sagradas Escrituras. Está en las Sagradas Escrituras, pero hay personas que dicen que no está. Muéstrenos con la Biblia. Claro que en la Biblia está. Y por eso San Lucas dice que después que yo investigué, dice, yo indagué toda la Escritura, lo escribí tal y como lo recibí. Lo mismo dice Pablo. En 1 Corintios 11:23, Pablo dice que todo lo que él enseña, todo lo que él escribió, es lo que recibió. Y ahora, ¿por qué hay mucha gente? Oiga, ¿cómo lo dice 1 Corintios 11:23? Vamos a 1 Corintios. Dice de esta manera. 11:23. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Yo he recibido del Señor. Pablo, el apóstol San Pablo, no estaba cuando Cristo estuvo con sus discípulos. Recuerde que San Pablo se convierte cuando se encuentra con aquella luz, con Cristo, camino a Damasco. ¿Sí? Cuando perseguía a mucha gente, andaba encarcelando, andaba agarrando muchos cristianos. Y San Pablo aquí dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Y de cuál enseña el apóstol Pablo? De la Santa Eucaristía, la institución de la Santa Eucaristía. Entonces, por eso es de que el Señor nos enseña repitiendo. San Lucas dice, todo lo investigué, lo indagué y lo escribí. Y por eso que muchos no quieran hacer lo que el Señor diga, se les respeta. El Señor mismo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El Señor dice, no basta con decirme Señor, Señor, por eso entrarán al reino de los cielos, ¿no? El Señor es claro en su palabra que hay muchos que no hagan lo que el Señor dice, se les respeta. Pero esto va para los que quieren, a los verdaderos cristianos, los que verdaderamente quieren seguir al Señor. Es este evangelio, esta enseñanza. Y vean cómo lo hizo el apóstol en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ¿sí? San Pablo, Hechos 16:25. Dice, hacia medianoche, Pablo, el apóstol Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Pablo y Silas estaban orando, repitiendo salmos. ¿Sí? Los salmos pues ya estaban hechos. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Cantando salmos, orando. Oigan, hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. El poder de la oración. El poder de la oración. Por eso el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, fíjese bien, que nos dice
en Efesios capítulo 6, en el verso 18, dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, 18 que vivamos orando? Porque la oración tiene poder. Por eso el Señor Jesús nos lo dejó en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 7 al 15. Por eso dice que no imitemos a los paganos con aquellas letanías largas. Ellos creen que un bombardeo de palabras, dice, los hará escuchar a Dios. Eso es lo que el Señor dice. Por eso dice en Efesios 6, 18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, dice, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, dice. Entonces, ¿por qué es importante la oración? ¿Sí? Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos recibir la palabra con sencillez, ¿sí? Con sencillez, con humildad. Oiga cómo lo dice Santiago capítulo 1, verso 21. Dice de esta manera: por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Reciban con sencillez, dice la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Por eso es muy importante que nosotros enseñemos la oración del Padre Nuestro, del Dios te salve María, del creo a nuestros hijos. Es muy importante, porque si usted no lo hace, allá afuera hay otros maestros que se encargan de hacerlo, pero lo están haciendo mal, no lo están haciendo como Cristo hoy nos enseña. ¿Sí? El mismo Señor, claro, lo dice: debemos enseñar, debemos trabajar. ¿Pero qué trabajo? Espiritualmente. Debemos trabajar para el reino de Dios, debemos invitar a otros, debemos hacer que otros apoyen la palabra de Dios, debemos invitar a otros a que otros aprendan, a que otros se unan a este proyecto para que aprendamos lo que el Señor nos ha dicho. Y por eso, fíjese bien, que necesitamos trabajar mucho en la oración, en la enseñanza. No solo tenemos que andar preocupados por el trabajo material. Oiga cómo lo dice San Juan en su capítulo 6, en su verso 27. Dice: trabajen. Claro, todos tenemos derecho a trabajar para alimentarnos, pero también todos somos llamados e invitados a trabajar por el reino de Dios, a enseñar a los que no saben, a darle un consejo al que lo necesita y a corregir al que se ha equivocado. Ese es el querer de Dios. Oiga cómo dice: trabajen no por el alimento de un día. ¿Y qué están haciendo muchos? ¿Qué hace el mundo? Trabajar por el alimento. ¿Para qué come? Para trabajar. ¿Para qué trabaja? Para comer. Y así se la pasan todo el tiempo. Pero hoy el Evangelio de San Juan 6, 27 dice: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ese se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento que permanece y da vida eterna?
la Santa Eucaristía, la palabra de Dios, que nos conduce al encuentro del Señor, que nos conduce al reino de los cielos, aquella mansión que el Señor tiene preparado para cada uno. Recuerde que ayer compartíamos el juicio final de Mateo 25:31, que cuando llegue ese día, si no estamos preparados, ¿qué vamos a presentarle al Señor? Por eso, fíjese bien, necesitamos trabajar en las Escrituras, en la enseñanza, porque va a llegar el día. ¿Ustedes se acuerdan? Que ayer hablábamos del profeta Amós, la profecía de Amós. ¿Recuerda usted? Pues lo vamos a ver. Amós capítulo 8, su verso 11 dice: llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Va a llegar ese día. Va a llegar ese día que usted va a tener hambre y sed, pero no de agua, ¿sí? No de pan, sino de la palabra de Dios. Y hay muchos que ya están viviendo ese momento, esa hambre y esa sed de la palabra de Dios. Hay muchos que ya lo están haciendo. Y es por eso que nos insta el Señor, nos invita, nos anima. Y por eso dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Somos invitados a invitar a otros. Somos invitados nosotros a apoyar a otros, a que apoyen, a que se suscriban, para que esta palabra pueda llegar a muchos más. Porque llegará el momento en que habrá esa necesidad, habrá ese momento que van a querer alimentarse, van a querer beber de la palabra, pero ya no se va a poder. Entonces hoy el Señor nos le invita. Hoy el Señor nos dice: recuerden que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, nos enseña, oiga bien, Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Es la invitación que el apóstol San Pablo nos dice. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo va a enseñar a sus hijos, a su familia? ¿Cómo lo va a hacer si usted no lo sabe? Hay unos que ni persignarse pueden. Hay unos que ni para hacerse la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay unos que lo hacen en la frente y lo terminan en el pescuezo. ¿Quién sabe qué es lo que hicieron? Es triste y lamentable cuando no se enseña. ¿Y cómo se va a enseñar si no se sabe? Y por eso el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo habite en ustedes. Que ese alimento espiritual permanezca en la familia, permanezca en el matrimonio. Y es lo que el mundo, es lo que los cristianos cada día se están alejando de él. ¿Por qué? Porque la preocupación de este mundo los lleva por otro camino. Recuerden, estamos en el tiempo de Cuaresma. Y cuando ustedes invitan a otros a participar, dicen: ahora no puedo, tal vez el año próximo, primero Dios, voy a ir a la Cuaresma. Primero Dios el otro año. ¿Quién sabe si el otro año estará? ¿Cuántos hermanos, hermanas, jóvenes, niños se han adelantado ya? Hace un año participaron ellos en la Cuaresma, ya este año ya no están. Y los que se les invita, ¿qué saben si el otro año van a estar? Y por eso es importante que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en nosotros. Que tengamos esa sabiduría
para que podamos enseñar y aconsejar unos a otros. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Que la palabra del Señor nos enseña, y por eso lo dice el profeta Isaías en la primera lectura. El profeta Isaías en la primera lectura, en el capítulo 55, en el verso 10, dice: como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. ¿Sí? No llegará allá con las manos vacías, dice. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de estudiar, debemos de prepararnos, de tomar nuestra catequesis, de participar en esta cuaresma, hacerlo de todo corazón, participar. Recuerde que la cuaresma es una invitación a la preparación. Recuerde que desde el miércoles de ceniza usted participó y ahí empezamos nosotros 40 días de preparación, reconociéndonos que hemos sido tomados del polvo y que al polvo vamos a volver. Pero que este espíritu, dice Eclesiastés 12:7, este espíritu sube a Dios quien lo dio. Entonces eso es la invitación a participar de esta cuaresma, a renovar, a transformar, a cambiar nuestro interior, que nosotros nos despojemos del odio, del orgullo, y podamos compartir con el hambriento el pan. Recuerde que el rey del evangelio de ayer, el rey ordena dar de comer a los pobres, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al que está en la cárcel, visitar al que está en el hospital. El Rey Jesucristo ordena. ¿Pero qué pasa? ¿Lo estamos haciendo? No. Hoy el Señor nos enseña de la oración. ¿Usted hace oración cuando se duerme? ¿Cuando se acuerda? Y cuando no, no hay oración. ¿Y cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a tener sabiduría? Dígame, ¿cómo? Y por eso dice el Señor: así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Por eso hoy el Evangelio nos dice: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Es así como hemos llevado hoy la meditación del Evangelio. Si te ha gustado, invite a otros a suscribirse. Comparte el Evangelio. Suscríbanse los que no se han suscrito. Activen la campanita y déjenos un me gusta. Saludando a todos los hermanos que nos han apoyado a través de sus mensajes, de sus comentarios. Gracias, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que les conceda todo lo que su buen corazón desee. Si el Evangelio te ha gustado,
compártelo e invite a otros a suscribirse a este canal, a este proyecto de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.